La Biblia describe un objeto tan sagrado que tocarlo podía significar la muerte. Un objeto que, según los relatos más antiguos de la humanidad, tuvo el poder de detener ríos en plena corriente, de derrumbar murallas que parecían eternas y que luego, en algún momento entre la guerra y el silencio, desapareció sin dejar rastro. Muchos piensan que era simplemente un cofre dorado, un artefacto de otra era, relegado a las páginas del Antiguo Testamento o a las películas de aventuras. Pero su verdadero poder y significado van mucho más allá del oro, mucho más allá de la historia, mucho más allá de lo que cualquier arqueólogo ha podido descubrir. Y aquí está la pregunta que muy pocos se detienen a hacer. ¿Era el Arca de la Alianza solo un objeto físico? ¿O era el símbolo de algo que ha habitado dentro del ser humano desde el principio de los tiempos? Todo comenzó en el desierto de Sinaí, miles de años atrás. Moisés acababa de liberar a su pueblo de 4 siglos de esclavitud en Egipto. Habían cruzado el mar, habían sobrevivido el hambre, habían visto lo imposible hacerse posible. Y ahora estaban en medio de la nada, sin tierra, sin templo, sin hogar. Fue en ese contexto de vulnerabilidad total donde Dios le dio a Moisés las instrucciones más detalladas del texto sagrado, no solo cómo vivir, sino cómo construir un espacio donde lo divino y lo humano pudieran encontrarse. Ese espacio era el tabernáculo, y en el corazón del tabernáculo estaba el arca. Las instrucciones de construcción en Éxodo, capítulo 25, son extraordinariamente precisas. Madera de acacia, resistente, incorruptible, cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Una cubierta especial llamada propiciatorio, también de oro macizo. Y sobre esa cubierta, 2 querubines con las alas extendidas, mirándose el uno al otro, inclinados hacia el centro. Y entre esos querubines, la voz de Dios se manifestaría. Según el texto, era el punto exacto donde el cielo tocaba la tierra. Pero surge la primera gran pregunta, y es una pregunta filosófica que vale la pena sostener. Si Dios es omnipresente, si está en todas partes al mismo tiempo, ¿por qué necesitaría habitar en un objeto físico? ¿Por qué el oro? ¿Por qué las dimensiones exactas? ¿Por qué los querubines? La respuesta no está en la estructura del arca, está en lo que guardaba dentro de ella. Dentro del arca no había tesoros, no había armas, no había reliquias de reyes. Había 3 objetos que, cuando los entiendes juntos, forman un mensaje que trasciende la historia. Primero, las tablas de la ley, los mandamientos que Dios escribió con su propio dedo en piedra. No eran solo reglas morales, eran dirección. Eran el mapa del alma humana, cómo relacionarse con lo divino, cómo vivir en comunidad, cómo encontrar propósito cuando todo parece arbitrario. Segundo, el maná del desierto. Un recipiente de oro guardaba una muestra del alimento sobrenatural que cayó del cielo durante 40 años en el desierto. Cuando no había nada, ni tierra fértil, ni graneros, ni mercados, apareció comida. El maná era la evidencia tangible de que la provisión puede venir de donde no esperamos. Era el símbolo de que la confianza puede sostenerse incluso en la escasez absoluta. Tercero, la vara de Aarón, una vara de madera seca, muerta por definición. Y sin embargo una noche floreció, produjo hojas, almendras
vida emergiendo de lo que parecía completamente sin vida. Era el mensaje más provocador de los tres, que la resurrección no es metáfora, que la restauración es posible incluso cuando todo parece perdido. Dirección, provisión, vida. Eso era lo que el arca contenía. Eso era lo que custodiaba con querubines y oro y rituales sagrados. Pero el arca no permanecería en silencio por mucho tiempo. Sería llevada a guerras, sería usada en milagros, sería capturada, devuelta, venerada y finalmente perdida. Hay momentos en el texto bíblico donde el arca parece alterar las leyes de la física. No de forma simbólica, sino literal. El cruce del río Jordán, el pueblo de Israel, listo para entrar a la tierra prometida, se encuentra frente a un río en plena creciente. Los sacerdotes reciben una instrucción insólita: entren al río primero, cargando el arca. En el momento en que sus pies tocan el agua, el río se detiene. Las aguas se acumulan en un punto aguas arriba, y 2 millones de personas cruzan en tierra completamente seca. La caída de Jericó, una ciudad amurallada, impenetrable por métodos convencionales. La estrategia de guerra no involucra catapultas ni arietes, involucra el arca. Marchas silenciosas alrededor de la ciudad durante 6 días. Al 7º día, 7 vueltas, 7 trompetas de cuerno de carnero y un grito colectivo. Los muros colapsan. Estos relatos llevan a una conclusión natural. El arca es poderosa, incontrolable, sagrada hasta el punto del peligro. La Biblia registra que hombres murieron por tocarla sin autorización. Pero entonces ocurre algo que sacude toda esa lógica. En 1 Samuel, en una batalla desesperada contra los filisteos, los líderes israelitas toman una decisión que parece estratégicamente brillante. Llevan el arca al campo de batalla. Si Dios estaba con ellos antes, razonan, ahora la victoria es inevitable. El arca es capturada, el ejército es derrotado, los sacerdotes mueren. ¿Qué falló? ¿Por qué el poder que detuvo ríos no pudo detener a un ejército? Porque el arca nunca fue un talismán, nunca fue una herramienta mágica que garantizara resultados. Era la presencia de algo que no se podía manipular. Y cuando el pueblo intentó usarla, en lugar de conectarse con lo que ella representaba, el resultado fue silencio. Para entender el misterio más profundo del arca, hay que entender el espacio donde vivía. El tabernáculo estaba dividido en 3 zonas, no al azar. Cada zona era un nivel de acceso, un nivel de intimidad con lo divino. El patio exterior. Aquí entraba cualquier israelita. Era el espacio de la vida visible, los sacrificios, los rituales, las acciones externas, todo lo que el mundo puede ver de ti, el lugar santo. Solo los sacerdotes podían entrar. Aquí estaban el candelabro de 7 brazos, el pan de la presencia, el altar del incienso. Era el espacio de la mente, de los pensamientos, de las decisiones que nadie ve, pero que definen quién eres. El santo de los santos, separado por un velo grueso. Un solo hombre podía entrar, el sumo sacerdote, una sola vez al año, con sangre, con incienso, con miedo reverencial, porque aquí estaba el arca, aquí estaba la presencia. Ahora observa el patrón: 3 zonas, profundidad creciente, acceso decreciente. Lo más sagrado está en el centro más íntimo. Siglos después, el apóstol Pablo escribe algo que cambia la lectura de toda esa arquitectura sagrada. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Si el tabernáculo era un modelo, y los escritores bíblicos lo trataron
consistentemente como tal, entonces el modelo señalaba hacia algo. Y ese algo no era un edificio de madera en el desierto, ni un templo de piedra en Jerusalén. Era el ser humano, el patio exterior, tu vida visible, tus acciones, lo que muestras al mundo. El lugar santo, tu mente, tu voluntad, tus pensamientos más profundos. El santo de los santos, tu espíritu. El lugar donde la presencia divina desea habitar. El arca desapareció físicamente, pero tal vez no desapareció. Tal vez su propósito se cumplió y el mensaje migró de un cofre de madera cubierta de oro al interior del ser humano. Y entonces llegamos al misterio que ha obsesionado a arqueólogos, teólogos, exploradores y cineastas por siglos. ¿Dónde está el arca? La última mención clara en las Escrituras la ubica antes del año 586 a.C. El rey Nabucodonosor de Babilonia invade Jerusalén, destruye el templo de Salomón y saquea sus tesoros. Los registros de ese saqueo no mencionan el arca. Y entonces, silencio. Cuando Ciro, el Grande, permite a los judíos regresar de Babilonia y construir un segundo templo, el inventario de objetos devueltos es detallado. El arca no está en la lista. El santo de los santos del segundo templo fue consagrado vacío. 3 teorías han sobrevivido el escrutinio histórico. La primera fue destruida junto con el templo. El fuego, el colapso, la violencia de la invasión la habrían consumido. Algunos historiadores lo consideran la explicación más probable. La segunda fue escondida por sacerdotes fieles antes de la invasión. Hay tradiciones que señalan cuevas bajo el monte Nebo, en Jordania. Hay textos apócrifos que hablan de un ángel instruyendo a Jeremías para ocultarla. Y existe una tradición etíope, viva hasta hoy, que afirma que el arca descansa en la iglesia de Nuestra Señora María de Sión, en Aksum. Un guardián de por vida, el único que puede verla, la protege. Nunca ha sido verificada de manera externa. La tercera todavía existe en algún lugar del mundo, esperando ser encontrada por alguien que tenga ojos para ver más allá del objeto. Pero aquí está la revelación que ninguna de las 3 teorías contradice. El segundo templo funcionó durante más de 500 años sin el arca. La presencia de Dios no fue revocada cuando el cofre desapareció. El pueblo oró, el incienso subió, la fe se transmitió de generación en generación. ¿Y si eso no fue una tragedia? Sino el siguiente paso del plan. El arca no desapareció, solo cambió de dirección, de un cofre de madera y oro, a algo que no puede ser quemado, saqueado ni perdido en el desierto. El verdadero arca de la alianza habita dentro del ser humano. Y eso sí, es algo que ningún ejército puede capturar. Si este video transformó tu manera de ver el arca de la alianza, deja tu palabra en los comentarios. Existe. Si crees que el arca física todavía está en algún lugar del mundo, cumplió su propósito. Si crees que su mensaje ya vive dentro de nosotros. En el próximo video exploraremos otro misterio fascinante de las Escrituras. Algo que millones han leído, que pocos han comprendido, y que podría cambiar para siempre tu relación con el texto que creías conocer.